En esta semana que pasó, mi esposa y yo hemos conversado sobre un tema y es ¿qué significa el hecho de que Jesús vivió, murió en la cruz y luego resucitó? Y nos dimos cuenta que la gente ha llegado al punto de entrar en la religiosidad porque dice, no, Jesús murió por mis pecados, pero la pregunta es, ¿quién sabe realmente o quién comprende realmente lo que eso significa? Por ejemplo, nosotros debemos saber que todo lo que Dios ha hecho a través con el pueblo de Israel tiene que ver con la nación, pero tiene que ver conmigo a nivel individual. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, eso es una sombra o proyección de cuando Dios me saca a mí del sistema mundial en el que nosotros vivimos. Cuando Dios hizo pasar al pueblo de Israel por el Mar Rojo, también eso es una representación de lo que Dios por medio de su Espíritu nos iba a ir guiando hasta el punto que llegáramos al momento del bautizo, cuando nosotros nos bautizamos en agua. Pero hay algo muy particular que Dios me reveló que yo no entendía por mucho tiempo, hace un tiempo, y es que cuando Jesús entró en Jerusalén de manera triunfante, Él llegó sabiendo que iba a morir en la cruz. Él llegó como 5 días antes y sabía que al final de la semana Él iba a ser capturado. Él sabía que iba a ser acusado, maltratado y luego crucificado. Pero si usted se pone a leer, sobre todo en el Evangelio de Mateo y los otros paralelos, y le invito a que lo haga, todo lo que Jesús hizo desde que entró el domingo en el burro montado hasta que hasta que fue capturado y crucificado, léalo para que usted vea. Una persona que va a morir, generalmente cuando lo sabe, pone en orden muchas cosas que están en desorden. ¿Qué fue lo primero que Jesús hizo? Tal vez no lo esté recordando en el mismo orden, pero Jesús, de entrar en el burro, fue al templo y encontró que en el templo, previo a la Pascua, se estaban vendiendo animales, se estaba comercializando. ¿Y qué hizo Jesús? Cogió un látigo, volteó las mesas y comenzó a golpear gente, diciendo, mi casa se ha convertido en una casa de ladrones. No dice la palabra que mi casa será llamada casa de oración. Eso fue una de las cosas que él hizo. ¿Qué otra cosa hizo Jesús? Bueno, Jesús estableció que nosotros debíamos recordar el sacrificio que Él hizo mediante la Santa Cena. También Jesús hizo eso. Y otra cosa que Jesús hizo fue que antes de ser capturado, estuvo en el jardín de Getsemaní y estuvo desesperado porque Él sabía lo que iba. Y le dijo, Padre, tú tienes el poder de evitar lo que yo estoy pasando, mas no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Inmediatamente Él fue capturado y ustedes conocen el resto. Pero cuando Jesús está en la cruz, y el viernes generalmente por tradición las iglesias predican un sermón que incluye las últimas 7 palabras que Jesús dijo, llegó un momento en que Jesús dijo su última palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Él entregó la vida. A Jesús no le quitaron la vida, Él la entregó. Y Él dijo en Juan 11, yo entrego la vida y yo tengo el poder para volverla a recuperar. ¿Cómo podría alguien quitarle la vida a quien es la vida? Pero hay algo que yo quiero resaltar de todo esto, y es que dice la palabra que cuando Jesús entonces muere, en el momento en que Él entrega el Espíritu, léanlo, dice que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. ¿El velo de qué templo? ¿De qué estamos hablando? Tienen que recordar que en aquella época había un templo que estaba dividido en atrio, lugar santo y lugar santísimo. El lugar santísimo era un cuarto donde estaba el arca que representaba la presencia de Dios, y ahí solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año para expiar sus pecados y los pecados del pueblo. O sea, esa cortina, velo, separaba a todo el mundo de la presencia directa de Dios. Pero dice que cuando Jesús entregó su espíritu, ese velo se rasgó, o sea, se rompió
de arriba hacia abajo, dejando al descubierto el lugar santísimo. Para no entrar en mucha teoría teológica, lo que ocurrió a nivel espiritual, y ponga mucha atención a esto que les voy a decir, lo que ocurrió a nivel espiritual fue que cuando Jesús pagó y cumplió a cabalidad con toda la exigencia de la ley y su sangre fue derramada, Dios quitó la barrera que lo separaba a él de nosotros. Y a partir de Jesús, nosotros tenemos acceso libre directamente al trono de la gracia. Pero les voy a decir algo más. Un año quizás antes, o año y medio, no sé exactamente el tiempo, Jesús fue a un pozo a beber agua y se encontró con una mujer de Samaria. Y cuando Jesús ve a esta mujer, le dice, dame agua. Y ahí comienza la conversación que ustedes conocen. Tú eres judío, yo soy samaritana, ¿cómo tú me pides agua a mí? Y él le dice, si tú conocieras quién soy yo y el don de Dios, en vez de yo pedirte agua a ti, tú me la estarías pidiendo a mí. Y dijo ella, pero ¿y cómo tú me vas a dar agua si tú no tienes una cubeta, tú no tienes una manguera, tú no tienes una bomba? ¿Cómo tú vas a hacer? Y se desarrolla esa conversación. Pero en un momento de la conversación, pongan atención a esto, ella le hace una pregunta, ¿dónde es correcto adorar? Esa fue parafraseando. Ustedes los judíos dicen, nosotros decimos que es en el monte, ustedes dicen que es en el templo. Ella le pregunta, ¿dónde es correcto que nosotros adoremos? Y Jesús, en pocas palabras, le dice, ni es allá, ni es aquí, mujer, porque llega la hora, y ya está aquí, donde los verdaderos adoradores adorarán al Señor en espíritu y en verdad. ¿Saben qué estaba diciendo Jesús? Jesús estaba diciendo que la adoración no tenía que ver con un lugar físico, con un templo físico fuera, sino que ahora iba a llegar el momento en que nosotros, como es ya, somos ese templo. Tú eres el templo del Espíritu Santo donde Dios habita. Y cuando se rasgó el velo del templo físico, en el mundo espiritual, lo que ocurrió con todo aquel que puso su fe en Jesucristo fue que la barrera de entendimiento que había fue rota. Cuando tú pones tu fe en Jesucristo, te llega el entendimiento y Dios que vive en ti se manifiesta. Muy bien, Jesús resucitó y todos los años nosotros celebramos su resurrección. Y eso está muy bien. Pero hoy, Dios nos puso un mensaje que es para que todo el que está aquí, no importa la edad, abra sus oídos y le ponga mucha atención. Deben ponerle mucha atención, porque así como Dios es amor, Dios también es fuego consumidor. Y yo no digo esto para que usted se meta en miedo, sino para que abra sus ojos. Tenemos que abrir los ojos, porque así como Jesús tomó una higuera frondosa y la maldijo para que se secara porque no daba frutos, así puede pasar con cada uno de nosotros. Y voy a leer un pasaje bíblico y luego le voy a comentar de qué vamos a hablar, de qué el Señor nos va a hablar en el día de hoy. Anote o abra su Biblia en Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3. Y voy a leer los primeros 3 versos, del 1 al 3. Primera de Corintios capítulo 3, verso del 1 al 3. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así. Dice, amados hermanos. Si él empezó con amados hermanos, él estaba hablando ¿a quién? A cristianos. Nos estaba hablando a nosotros, no a no creyentes. Pablo, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados.
porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Fue la pregunta que Pablo le hizo a Corintios en esa época y a nosotros hoy en día. Y hoy vamos a hablar de tiempo de madurar. Tiempo de madurar, es tiempo de madurar. Quiero ir a otro pasaje, Colosenses 1, versos 28 y 29. Colosenses 1, versos 28 y 29. Dice: por lo tanto, hablamos a otros de Cristo. Oigan bien. Por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos. En otra traducción dice maduros en su relación con Cristo. Es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Pablo está diciendo cuál era su propósito en la vida y cuál ha de ser el propósito de cada uno de nosotros que hemos puesto la fe en Jesucristo. De hecho, él está hablando de uno de los grandes propósitos que tiene la iglesia, o sea, nosotros. Él dice que nuestro trabajo, el tuyo y el mío, es hablar de Cristo a otras personas. De manera que podamos presentarle al Señor a esas personas de forma madura, entrenado. Y lo que él está diciendo es que para lograr eso nosotros hablamos y enseñamos sobre el Señor. Después que Jesús resucitó, esto quedó establecido para todos los creyentes, o sea, para la iglesia, para todos los que creemos en Jesús. Una de las metas que Dios tiene con cada ser humano es que nosotros alcancemos la madurez espiritual. Dios está ocupado con tu madurez espiritual. A Dios le preocupa que tú madures espiritualmente. No que simplemente tú vayas a la iglesia. No que simplemente, como he dicho tantas veces, tú te dediques solamente a leer la Biblia por leer la Biblia. La semana pasada, dentro de la serie que estamos, hoy es la parte número 4, el triunfo de los que no se contaminan, hablamos sobre la descontaminación de la religión o de la religiosidad. Y decíamos que la religión es todo intento humano mediante actividades para tratar de lograr que Dios haga algo por ellos. Mucha gente puede ayunar, puede hacer cilicio por razones religiosas, no porque realmente ame al Señor. Y cuando una gente entra en religión y no tiene una relación con el Señor, entonces no crece y no madura. Y para Dios es extremadamente importante tu madurez espiritual y la mía, por supuesto. Si nosotros no enfatizamos como personas en nosotros mismos y en las demás personas sobre la madurez espiritual, el crecimiento espiritual será marginado. ¿De qué estoy hablando? De lo que estamos hablando es
de que no se puede tener una iglesia por tener una iglesia. La iglesia existe como un hospital y aquí van gente de todos tipos. Hay gente que vienen con problemas de un tipo, otros de otro. Eso es la iglesia, un hospital. Y nosotros, nuestro énfasis, como dijo Pablo, es hablar de Cristo para que la gente pueda madurar espiritualmente hablando. Hay personas que tienen años en la iglesia y no han madurado porque no han sido transformados por la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar de cuál es mi participación, cómo yo puedo, qué yo puedo hacer para que Dios, quien es que da el crecimiento, yo pueda crecer y madurar. Si nosotros, Sebastián, nos conformamos solamente con ir a la iglesia y no ponemos atención a nuestra edad espiritual, o sea, a nuestro crecimiento, y ese crecimiento como el de un niño nace y en principio tiene que beber leche. Luego, cuando llega el año, los alimentos que se le dan son un poco más sólidos. Un niño no puede permanecer en leche todo el tiempo porque no va a desarrollarse, no va a llegar a madurar física, mental y emocionalmente. No va a poder. Y de lo que se está hablando aquí es de que tenemos que abrir los ojos, porque en un momento determinado Pablo fue a una iglesia a hablarle y él dijo: me gustaría hablarles a ustedes como personas que ya han madurado, pero no puedo. No puedo porque a pesar de mucho que hemos hablado, ustedes siguen todavía en la misma edad espiritual, hablando de las mismas cosas, pero sus vidas no han sido transformadas. No habían sido transformadas. ¿Saben por qué? Porque la gente todavía tenía pleito entre ellos, peleaba por cosas que no tienen sentido, porque la preocupación de esas personas estaban todavía en cosas mundanas. Déjenme ponérselo bien simple. Una persona espiritualmente madura, a pesar de que sea astronauta, médico, científico, multimillonario, lo que va a ocurrir es que su prioridad, el centro de su vida, va a ser agradar a Dios. Oiga bien, agradar a Dios por medio de lo que Dios le ha dado, como astronauta, como financiero, como médico, como millonario, como persona de clase media, como persona de clase baja. La madurez espiritual lleva a una persona ahí. Pero cuando una persona no crece espiritualmente y no madura, le pasan años metido en la iglesia y sigue preocupado por las mismas cosas, preocupado por su trabajo, preocupado por los negocios, si se va a dar un contrato, si no se va a dar, no entendiendo que esas cosas no dependen tanto de lo que tú hagas, sino depende de tu fidelidad a Dios. Obviamente, el Señor dijo: si tú no siembras, tú no vas a cosechar. Pero tú puedes sembrar y que de ahí no salga nada, porque la palabra dice que el crecimiento, quien lo da es Dios. El problema viene cuando yo siembro y yo trato de que esa semilla, yo hacerla crecer por lo que yo hago, por las personas que yo conozco, por mi influencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no vayamos tan rápido. Se trata de que tenemos que madurar. Dice el verso 29 de Colosenses 1: por eso trabajo, dijo Pablo. Déjeme decirle, Pablo era un hombre que tenía el equivalente a doctorados universitarios. Tenía títulos, era fariseo, era ciudadano de Roma, también era ciudadano judío. Él sería en aquella época lo que hoy sería una persona con 3 o 4 carreras y hasta con una profesión, porque Pablo se dedicaba a confeccionar tiendas de campaña. O sea, era un hombre que se movía a nivel de negocios. Y él dijo, oigan lo que él dijo: por eso yo trabajo. La pregunta es: ¿y tú por qué trabajas? Y vamos a ser sinceros, porque la conversación es contigo y el Señor. Nadie que esté a tu lado va a estar atendiendo esta conversación. ¿Por qué tú trabajas?
¿Solamente trabajas tú por hacer dinero, para pagar tu alquiler, tu hipoteca, el carro, poner comida en la mesa? ¿Solamente por eso? Porque si ese es tu propósito está basado en cosas que van a desaparecer, son perecederas. Pablo, a pesar de todos esos títulos y a pesar del negocio que tenía, él dijo, miren, yo trabajo por y lucho con tanto empeño por lo que dije al principio, por buscar gente para que conozcan a Cristo. Ese es su trabajo. Y él dice, yo hago eso, oigan bien, no porque yo soy inteligente, porque tengo grados, porque tengo esto o aquello. Yo lo hago apoyado en el gran poder de Cristo dentro de mí. ¿Saben lo que es eso? El Espíritu Santo dentro de ti. Porque tú trabajas. Entonces, volviendo a nuestro texto principal, Pablo le escribe esta carta a los corintios, le escribe esta carta a la humanidad completa, porque por eso está en la Biblia, con una queja muy genuina. ¿Por qué? Porque Dios sabe que el mundo iba a ir avanzando, iba a ir progresando en maldad y en gracia al mismo tiempo. Y si usted tiene referencia como yo tengo del mundo cuando el internet no existía, si usted tiene referencia del mundo cuando no habían teléfonos celulares, sino teléfonos en las casas y eran escasos, desde esa época hasta donde yo estoy ahora, yo y muchos de mi edad o superior hemos visto cómo el mundo se ha ido cada vez más modernizando más, pero a la vez cómo se ha ido también deteriorando. Ese es el mundo en el que vivimos. Un mundo que se va deteriorando cada vez más. Un mundo donde antes hablar de las cosas que hoy se hablan sin ningún tipo de reparos era algo impensable. Era algo impensable. Hablar de todas las cosas que se hablan hoy en día. Yo le comentaba a mi esposa que esta mañana cuando me desperté, yo busco a veces en YouTube una alabanza, la pongo y buscando, vi una noticia de Fox que decía una entrevista con la esposa del pastor que está preso. Digo, wow, un pastor preso, lo pongo. Y en esencia estaban entrevistando a la esposa de un pastor que fue apresado. ¿Saben por qué? Por estar predicando la palabra en Canadá. Por el tema de la pandemia y por el tema de que lo que se llama, ustedes lo conocen, la agenda de género en el mundo entero, en Canadá han logrado legislar. Ya pasamos el tiempo de las 3 causales, ya pasaron el tiempo del aborto. Ahora la legislación ha llegado a un punto tal de que tú no puedes hablarle de Dios a una gente libremente. No se puede predicar en las calles porque hay gente que se ofenden y que no le interesa eso. Tú tienes que hacerlo en tu templo y tienes que tener mucho cuidado de que lo que tú predicas no ofenda a personas que están en pecado. Eso es lo que dice la ley en Canadá. Y su marido estuvo predicando en la iglesia. No tengo detalle de qué fue lo que predicó, pero alguien lo denunció y tiene como un mes preso, de los cuales los primeros 15 días lo pasó en solitaria, sin ver a nadie, solamente a pan y a agua. Y después de ahí le permitían a su esposa verlo, creo que una vez a la semana por 15 minutos y luego tenía que irse. Y el hombre sigue preso, un pastor por predicar la palabra. ¿Cuándo en la vida usted se iba a poder imaginar que por una persona hablar de Dios lo iban a meter preso? En un mundo donde ahora tú puedes ir y abortar, puedes matar a un bebé incluso acabado de nacer. En un mundo donde hoy en día en muchas naciones se promueve que si tú naciste hombre pero te sientes mujer, el Estado te va a apoyar con los impuestos para cambiarte cosméticamente, porque ellos saben que nadie puede cambiar a un hombre en mujer y viceversa. Lo que Dios creó nadie lo puede cambiar, hermanos.
Nadie puede cambiar eso. Yo nunca en mis sueños más grandes me iba a imaginar que yo iba a estar trabajando de la mano con una diputada de nuestra nación, orando y trabajando y luchando para que no pasen leyes que son, óigame, que son completas, no solamente antibíblicas, sino que van más allá del simple derecho humano, del derecho a la vida. Y a esa mujer, esposa del pastor, le preguntaron: ¿y qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que pasó? Dijo ella: lo que pasó con nosotros en Canadá fue el síndrome de la rana hirviendo. ¿Quiénes saben lo que es eso? Ok, ¿quiénes no saben? La rana hirviendo es lo siguiente: usted coge una rana grande y la pone en una olla con agua, la tira y luego le prende una hornilla de la estufa lenta. ¿Qué va a pasar con la rana? Que el agua de fría, sin ella darse cuenta, se va a poner un chin tibia, y después más tibia, y después más tibia, y después más tibia. Esto es un experimento que se ha hecho. Y llega un momento en que el agua se pone tan caliente, pero como fue tan paulatinamente y tan lentamente, la rana se queda en la olla hasta que la olla hiere y se muere sin darse cuenta. El síndrome de la rana hirviendo es que el enemigo, Satanás y el sistema ha ido metiendo cambios lentamente y nosotros lo estamos aceptando y nos estamos acostumbrando y seguimos ahí. Y llega un día en que el agua está hirviendo y usted no puede hacer nada. De la noche a la mañana hay un hombre preso por predicar la palabra de Dios. Es en este contexto mundial que Dios te dice a ti en el día de hoy: tú tienes que madurar. Tú tienes que madurar. Tú tienes que dejar de jugar al cristiano que va simplemente a la iglesia, brinca, alaba al Señor y todo cambia de lunes a sábado. Tú tienes que madurar. Y él le escribe esta carta a la gente de Corintios diciéndole eso. Él le dice: amados hermanos, pero yo estuve con ustedes y no pude hablarle como personas espirituales de por Dios. No pude hacerlo. Tuve que hablarle a ustedes como si ustedes fueran gente todavía de este mundo, que había que decirle: mira, la salvación está en Jesucristo, hablándole de cosas fundamentales. Un dato para que usted sepa: Pablo, dice la historia, fue a Corintios en el año 50 después de Cristo. La primera vez los visitó. Y esta carta él la escribió en el año 55 después de Cristo. O sea que habían pasado 5 años de que la gente aceptó a Jesús, puso su fe en él. Pasaron 5 años de ellos recibiendo la predicación. En 5 años una persona tiene que tener cierta madurez espiritual. Si tú conociste a Jesús hace 5 años o más y tú sigues igual, tú estás como la gente de Corintio a la que Pablo le está escribiendo. Y tenemos, por Dios, que madurar. Nosotros no podemos vivir en la República Dominicana oyendo de 3 causales, oyendo de que hay gente que quieren hacer pasar leyes para aprobar el aborto, para aprobar leyes que van en contra de los derechos humanos. Ni siquiera estoy hablando de la Biblia, de los derechos humanos más fundamentales. Y nosotros no podemos quedarnos de que yo soy un joven que voy a la iglesia y me acuesto y me levanto a las 10 de la mañana. Yo voy a la universidad, entro en un aula y en el aula un profesor salta con decir eso de hombre y mujer no existe y comienza a decir un paquete de disparate y usted ahí y se queda callado, esperando que la iglesia haga algo. Usted es la iglesia. Tenemos que madurar. Tenemos que madurar. Tenemos que abrir los ojos. Porque no es posible que nosotros no entendamos el propósito por el cual Dios nos creó. No fue para ser solamente financiero, médico, tener dinero. No solamente fue para eso. Esas son cosas que Dios te dio mientras tú estás en este mundo. El verdadero propósito es que Dios quiere salvar lo que se ha perdido. Y hay mucha gente perdida en este mundo. Y nosotros estamos en nuestra casa con los brazos cruzados
para que la iglesia se encargue como si la iglesia fuera una doña sentada en una silla. Tú eres la iglesia, papá. Tú eres la iglesia. Dígale a la persona que está a su alrededor, wow, yo tengo que madurar. Yo tengo que madurar. Cinco años para pasar de la carnalidad a cierta madurez espiritual. ¿Y qué es lo que es la carnalidad? Óigame, la carnalidad es un estado espiritual. Todos nacemos carnales. Todos nacemos por lo que pasó en el Edén, que Adán pecó, con un egoísmo natural, con una inclinación a hacer lo malo. Todos vivimos así. Pero ese entendimiento de que hay una verdad más grande y absoluta, de que este mundo no es el final, solamente viene cuando el Espíritu Santo toca a una persona y progresa en la medida en que usted pone su fe en Jesucristo y entiende que tú eres estudiante, que tú eres profesional, que tú tienes un negocio como una herramienta adicional para alinearte a la obra que Dios está haciendo acá, que es buscar lo que se había perdido. La carnalidad es un estado espiritual en el que de manera consciente y persistente, fíjense que estoy escogiendo muy bien mis palabras, la carnalidad es un estado espiritual en el que de manera consciente y persistente la persona busca complacerse a sí mismo en vez de buscar complacer a Dios. La carnalidad no es otra cosa que cuando mis pensamientos, todo lo que yo pienso, está centrado en mí, y Dios solamente cuando yo voy a la iglesia los domingos. Sí me acuerdo. Eso es carnalidad. Cuando ese velo se partió de arriba hacia abajo, se abrió la puerta a una relación con Dios que si usted la tiene y la persigue, el Espíritu Santo le va a revelar cosas que ojos jamás han visto, cosas que oídos jamás han oído. Pero eso no va a ocurrir por el simple hecho de que el velo se partió y ahora tenemos acceso. Usted tiene que entrar. Yo tengo que entrar. Cada vez que usted viene a la iglesia y escucha palabra, Dios le está dando instrucción de algo que se supone que usted tiene luego que hacer algo. Es impresionante la cantidad de gente que creen que están creciendo espiritualmente porque tienen mucho conocimiento de la Biblia. Es impresionante la cantidad de gente que se conforman con que reciben revelaciones de verdades de Dios, pero su vida sigue igual, siguen preocupados por lo mismo. Si un niño, bebé, infante, usted le pone un biberón delante, pero ese bebé no se lo bebe, él no va a crecer. Porque la leche está en el biberón y él esté mirando. Ni siquiera porque agarre el biberón. Tiene que coger el biberón y tragarse la leche. Usted viene a la iglesia y escucha una verdad, y yo estoy seguro que el Espíritu Santo le habla a todo el mundo que tiene el corazón abierto. Y el trabajo suyo es coger esa revelación, pedirle ayuda al Espíritu Santo para que usted dé un paso de cambio, de transformación, de hacer algo diferente. En estos días mi mujer, escúchame, sí, mi mujer, fue mi mujer que lo dijo. Mi mujer me dijo, tú tienes que madurar. Y yo dije, wow. Ya el Señor me había hablado de que yo tengo que madurar. Y ella me lo confirmó, yo tengo que madurar. Y es cierto, yo tengo que madurar en tantas cosas.
La pregunta de los $75,000 es: ¿y qué puedo yo hacer para madurar? ¿Cuántos quieren saber? Vamos a hablar de eso en solamente unos minutos. La persona carnal no puede entender las verdades espirituales. Leche te lleva 1 año. Luego viene la papilla para el bebé que le prepara el estómago para cuando le den el arroz con crema de habichuela, entonces él pueda recibirlo. De esa misma forma, la leche espiritual, para que ustedes sepan, es todo lo que está en la Biblia. Eso es leche. Oigan lo que le estoy diciendo. Todo lo que Jesús hizo y todo lo que Jesús dijo, eso es leche. Es lo fundamental que tú necesitas para que tú espiritualmente te prepares para recibir mayores revelaciones que vienen a nivel espiritual cuando tú estás creciendo, porque tú estás ingiriendo la leche espiritual. Quiero aclarar que si tú tienes 5 años más como cristiano y no eres espiritual, o sea, que tú sigues mirando la vida a través de los lentes de este mundo como tu forma normal de vivir, entonces eres un niño espiritual, un creyente carnal que se está perdiendo de experiencias y guías espirituales que son un tesoro. Si tu modo normal de vivir, si tu estándar es este mundo y llegó la Semana Santa y me voy de vacaciones y me encaramo allí y bebo habichuela con dulce y estamos en Semana Santa y tengo que buscar en Airbnb o en un sitio para donde yo me voy a vacacionar porque estamos en Semana Santa. Seriamente, no levante la mano. Seriamente, ¿cuántos de ustedes los que están aquí sienten que les falta tiempo como para meterse en las cosas de Dios, como que tiene esa hambre? Pastor, levante la mano, yo sé que tú eres una gente de eso. Quisieran tener como más tiempo. Entonces viene una semana en que el mundo, por razones religiosas, por lo que sea, viene y dice pausa desde el miércoles hasta el domingo. Señores, y la gente lo que quiere es coger por una bendita playa o irse a comer un pescado en Boca Chica. ¿Está mal eso? Claro que no. Pero eso habla de tu madurez espiritual. Y óyeme, tenemos que madurar. El que no madura se atrofia. Lo primero es que si tú agarras un bebé de 6 meses y le das un chicharrón de cerdo con mucha grasa, lo matas. Por eso Pablo dijo: yo no puedo hablarle a ustedes de cosas grandiosas. Yo no puedo hablarle a ustedes de lo que significa tu caminar y que tu mente sea la mente de Cristo. Que tú veas cosas pasando encima de ti y gente atacándote y que quien esté pensando por ti sea la mente de Cristo. Yo no puedo hablarte de eso porque tú no lo vas a entender. Y él dice: no puedo hacerlo. No puedo. En Hebreos capítulo 5, verso del 11 en adelante. Hebreos capítulo 5, verso del 11 al 14. El autor de este libro, que no se sabe quién es a ciencia cierta, escribió lo siguiente. Dice: nos gustaría decir mucho más sobre este tema. ¿De cuál tema? Un tema que él habló anteriormente. Pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parecen que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarle las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están
capacitado para distinguir entre lo bueno y lo malo. Aquí me está diciendo qué implica ser maduro espiritualmente. Lo dijo el último verso, se lo repito. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados. Diga conmigo, capacitados. Capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Solamente una persona que tenga la capacidad espiritual de distinguir entre lo bueno y lo malo desde el punto de vista espiritual, no desde su punto de vista de lo que usted cree que es bueno o malo, es una persona madura. La madurez, el triunfo de ser maduros, la victoria, el premio de ser maduros es tener la capacidad de yo poder discernir entre lo que está bien y está mal. No desde el punto de vista humano, sino desde el punto de vista de Dios. Es como cuando Pedro Rodríguez lo llaman: tenemos un contrato para que tú me pintes 7 edificios. Y él llega, y las personas que le quieren pagar son personas que están en negocios sucios e ilícitos y quieren lavar dinero a través de él. Y comienzan a hablar con él. Si Pedro tiene madurez espiritual, ¿sabe qué va a pasar? Que él va a poder discernir que ese negocio no va. Y a lo mejor él necesita el dinero, pero él, al discernir que eso no está bien, dice: no, yo no voy a coger ese negocio. Pero se va a ganar tantos millones, va a poder pagar, le va a quedar dinero. No, yo no lo voy a coger. Porque la madurez no es solamente saber lo que está bien o está mal, es actuar en base a lo que está bien. Y hay muchas personas que se alimentan, llegan a conocer lo que está bien y está mal, pero a pesar de eso, hacen lo malo. ¿Conoce usted a alguien así? Para que tú puedas madurar, ¿qué es una persona madura? Es una persona que tiene la capacidad. La gente torpe no escucha. Es difícil explicarle. Cuando esta carta se escribió a los hebreos, habían pasado 30 años de la resurrección de Jesucristo. 30 años. Y el autor dijo: no le puedo hablar porque todavía son inmaduros. ¿Cómo es posible que una gente que tenga 30 años conociendo al Rey de Reyes y Señor de Señores todavía haya que estarle explicando cosas? ¿Cómo es posible que en la iglesia haya personas que solamente vengan a la iglesia de manera pasiva para que me enseñen y no han tomado su responsabilidad de enseñar a otras personas? Yo no tengo el don de ser maestro. Yo no estoy hablando de coger y tú comenzar a dar clases, conferencias o dirigir un grupo. Yo estoy hablando de que de las verdades que a ti Dios te ha dado, tú comiences en el primer lugar que tienes que hacer, lo que es tu casa. ¿Cuántos de ustedes tienen o han motivado o se han inclinado para que en su casa, aunque sea una vez al mes, se haga un grupito donde se lea la Biblia? O veamos una película juntos y discutamos a la luz de la palabra lo que quiere decir una cosa o la otra. Por si usted no lo sabía, usted está llamado o llamada a enseñar a otros sobre Cristo. Y si es necesario, use las palabras. La inmadurez es no saber lo que es correcto. La prueba de la madurez es la habilidad de distinguir. Diferencia entre cristianos infantes y cristianos maduros. Los cristianos infantes solamente conocen y saben de Jesús, que murió por los pecados, que multiplicó los panes, que hizo milagros. Tú eres un infante si solamente conoces la Biblia. Pero tú eres un creyente maduro cuando, aparte de conocer la Biblia, lo que ella dice, tú usas lo que la Biblia dice como tu estilo de vida para tomar decisiones. Un creyente maduro es el que conoce lo que dice la palabra, pero las decisiones que toma, la toma en base a lo que dice la palabra. Un creyente maduro no toma decisiones basadas en emociones, sino basado en lo que Dios dice de cada situación. ¿De qué forma tú estás tomando
tus decisiones. Cuando una persona decide y pone en práctica lo que dice la palabra, Dios, que da el crecimiento, te da la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo para que tú lo uses para tomar tus decisiones. Tengo un negocio, te voy a vender una casa, te voy a dar un trabajo, pero tienes que hacer esto, esto y aquello, que va en contra de lo que dice la palabra. No me interesa. Pero déjame explicarte los beneficios. Es que tú puedes darme villas en todos los sitios, y si yo tengo que hacer lo que dice ahí, que está en contra de lo que yo creo, no importa lo que tú me des. Es Daniel cuando llega a Babilonia y él decide en su corazón no contaminarse. Usted va a servirle al rey, no hay problema, pero tiene que comer la comida del rey, tiene que comer de la carnalidad del rey de Babilonia. Y él dice, ahí no le voy a ayudar. De hecho, le pido que por favor me permita a mí comer mis propias cosas. No, pero que si usted no come lo que dice el rey no va a crecer. Deme 10 días solamente de prueba. Déjeme alimentarme yo de vegetales, de cosas. Y usted verá, los 10 días lo examinaron y estaba más fuerte que todas las otras personas. Tú puedes trabajar en una empresa que haga cosas malas para el mundo. Si tú vas a ser luz del mundo y no vas a comprometer tus principios, no importa lo que te paguen, aún te cueste la vida, digo el trabajo. Una persona madura, oigan bien, y usted dirá, wow. Una persona madura prefiere morir que hacer algo en contra de lo que Dios dice en su palabra. Ay. Una persona madura toma decisiones basado en la verdad absoluta, que es la palabra de Dios. En una clase de negocios o de mercadeo, tú aprendes, pero en el mercado, en el trabajo, tú aplicas lo aprendido. Lo sabes si lo aplicas bien, no si lo explicas bien. Yo sé de la palabra no porque la sepa explicar bien, sino porque yo la pueda aplicar bien a mi propia vida. ¿Qué pasa cuando una gente decide madurar? Antes de eso, usted no va a poder anotar esto, va a tener que escuchar la prédica de nuevo, porque es mucha información lo que voy a dar. ¿Cómo yo sé mi nivel de madurez espiritual que yo tengo ahora? ¿Cuántos les interesaría saber? Levanten la mano. Yo sé que hay muchas personas que quisieran ser vistos como maduros espirituales, pero créame que es irrelevante que las personas que están aquí sepan o no sepan. Lo relevante es que usted sea o no maduro espiritualmente. Y basado en lo que dice el libro de Hebreos, yo he sacado algunas cosas solamente para que usted escuche y reflexione. Una forma de evaluar nuestra madurez espiritual es observar las decisiones que tomamos. Ahí usted sabe qué tan madura es una persona. Hay elecciones que son maduras, o sea, decisiones, y elecciones que son inmaduras. Por ejemplo, enseñamos a otros en vez de que solamente me enseñen a mí. Eso es una persona madura. Pero usted con 7, 8, 9, 10 años todavía está pendiente de que le enseñen, y usted no se ha tomado el tiempo de enseñar a otra persona, aún sea una sola persona.
entonces usted no es una persona madura espiritualmente hablando. ¿Cuántas personas han entregado su vida a Jesús porque tú tuviste una intervención? Ya sea que lo invitaras a la iglesia o que tú mismo le explicaras la buena noticia del evangelio y luego lo pusiste a hacer la oración de fe. Pero sepa que el hecho de que una gente reciba al Señor no es lo que Dios anda buscando. Eso está muy bien, es un paso. Dios anda buscando discípulos. ¿Cuántas personas tú le has dedicado, aunque sea 1 hora al mes, para que sean discipulados? O sea, para que sean enseñados en la palabra de Dios. ¿Cuántas? Domingo de resurrección, se supone que tenemos que estar de fiesta, ¿verdad? Y alegría. Y el pastor viene con esta cubeta de agua fría con hielo a hablarnos a nosotros de que tenemos que madurar. Mis hermanos, no soy yo oré mucho yo quería hablar de la resurrección y ponerlos a todo el mundo contento y brincar, porque Jesucristo resucitó y porque la muerte Él venció y porque ya no soy esclavo del temor, yo soy un hijo de Dios. Todo eso es una realidad y estamos contentos. ¿Quiénes dan un aplauso al Señor por eso? Pero la realidad es que si usted es un inmaduro espiritual, nada de eso va a tener ningún tipo de sentido. Una persona es madura cuando profundiza en el entendimiento de la palabra en vez de seguir luchando por los conocimientos básicos. Una persona es madura espiritualmente hablando cuando hace de manera frecuente una honesta evaluación personal en vez de ser crítico consigo mismo. Yo no sirvo, yo nunca voy a lograr nada. A mí Dios no me ayuda, Dios no me escucha. En vez de eso, evaluarse. Una persona es madura cuando con sus decisiones procura la unidad en vez de fomentar la desunión. Todo el que está chismeando, ¿y por qué el pastor hizo esto? ¿Y por qué no hizo lo otro? Él le da preferencia a fulanito, le da preferencia a lo que sea. Oiga su conversación. Si usted, por más Biblia que usted sepa, por más libro que usted se haya aprendido, si usted anda fomentando la desunidad con chisme y con crítica, usted es un infante espiritual. Sabe mucha Biblia, tiene mucho conocimiento, igual que los fariseos en su época. Una gente es madura cuando desea crecer espiritualmente en vez de buscar ser entretenidos a la iglesia que van. Ay, que me canten 3 canciones, que me canten la mía. Yo recuerdo cuando nosotros empezamos en mi casa, que Kilvio venía con su CD, que él lo preparaba de música de adoración, y me salió con una canción que decía algo así como digno, y yo esperando que me pongan a Jesús Adrián Romero, tú estás aquí, tú estás aquí. Yo le decía a Kilvio, pero ponme la que a mí me gusta. Y él me decía, quédate tranquilo ahí, aguanta. La gente que busca ser entretenidos en vez de crecer espiritualmente. Una gente ha crecido cuando demuestra una fe activa en vez de quedarnos estancados en la duda y en la apatía. ¿Qué es lo que es una fe activa? Miren, humanamente hablando, yo quisiera estar en Estados Unidos ahora mismo, en una casa en medio de una montaña mirando gente, y no aquí con ustedes hablando. En mi humanidad, en mi hombre viejo, eso es lo que yo hubiera sido, hubiera querido. Pero ahora mismo yo estoy aquí en completo deleite porque a mí me fascina lo que yo hago. Y me fascina y lo hago porque yo creo que Dios es real. Y yo creo que mi propósito dentro de todo el cuerpo de Cristo, entre otras cosas, es predicar y enseñar. Eso es una fe activa. Pero hay personas que nunca han hecho ningún esfuerzo por servir en la iglesia, en la congregación en la que están. Solamente vienen a sentarse en su silla. Aquí hay personas que nunca han levantado una mano para decir, pastores, yo quiero servir en la iglesia, aunque sea en la puerta. No, aquí han venido muchos que quieren servir aquí arriba en este altar. Yo canto, yo quiero cantar, yo soy músico, yo quiero tocar aquí arriba.
Eso es una señal de inmadurez espiritual. Póngase a pensar, ¿qué tiempo tú necesitarías para agradecerle a Dios lo que Él ha hecho por ti y por tu familia? ¿Qué tiempo tú tendrías que tener para eso? Y cuando una persona está agradecida, sirve y da. No, yo no me cogí con usted en el día de hoy. Dios quiere que usted abra sus ojos para que usted crezca y madure. Ustedes saben la cantidad de gente que está en esta iglesia por siglos, por los siglos de los siglos, y nunca se han interesado por entrar en la escuela de ministerio, no sabiendo que es por su propio bien meterse en una escuela para que Dios me siga enseñando, metiendo palabra y escuchando palabra para que mi vida sea transformada. Y para mí es impresionante cómo gente que llegaron los otros días ya están muy avanzados. Y tú lo ves con hambre, gente ocupada, ejecutivos de banco, dueños de empresa, gente que vive en Estados Unidos se mete en la escuela de nosotros porque quieren aprender. Eso es madurez espiritual. Wow, pastor, se cogió conmigo usted. No. Despierte. Dicho sea de paso, feliz domingo de resurrección a todos. Que el Señor los resucite en el día de hoy. Una persona es madura cuando evalúa sus sentimientos y experiencias a la luz de la palabra en vez de tomar decisiones emocionales. Me votaron, tengo que decirle 3 cosas a esa gente. Y vienen y agarran y le dan una pele lengua a la gente o le escriben una cosa. No, una persona madura evalúa sus emociones y toma decisiones a la luz de la palabra. Una persona madura busca servir a otros en vez de que les sirvan. Una persona madura ora por aquellos que los atacan en vez de criticarlo y chismear de ellos por la espalda. Cuando una gente está chismeando, cuando una gente habla en contra de otra, cuando una gente en la iglesia critica los pastores y los líderes, entonces los pastores son infalibles. No se trata de eso. Claro que no somos infalibles. Nosotros somos ovejas igual que todo el mundo, pero cuando una persona, su corazón se mueve a criticar, a chismear, es una persona inmadura. Yo me conozco la Biblia y... ¿Tú te conoces la Biblia? El diablo conoce la Biblia. Los narcotraficantes conocen la Biblia. Oh, ¿tú crees que porque tú te conozcas la Biblia, tú has logrado algo de importancia? Sí, pero solamente si tú la aplicas a tu vida. Una persona madura busca perdonar a otros en vez de guardar rencor. Una persona madura reconoce sus faltas, reconoce su pecado y lo confiesa todas las veces que sea necesaria, en vez de estarse justificando y escondiendo sus faltas. Una persona madura, y con esta termino, asume la responsabilidad de sus actos y sus consecuencias en vez de vivir culpando a otro. La mujer que tú me diste, no, que fue la serpiente. Una persona madura dice: sí, yo pequé, sí, yo llegué tarde. ¿Y por qué? Nada, llegué tarde. Las personas inmaduras dicen: fue el tráfico, y si tú supieras, fue mi hijo, fue lo otro. No hay justificación, porque hay gente que tiene lo mismo que tú y llegan temprano a su trabajo. A la luz de lo que hemos hablado, la pregunta es: ¿qué tan maduro tú estás? ¿Dónde está tu nivel de madurez? Y si tú logras en este momento tener el valor de decir: wow, en esta área, o en esta área, o en esta área, yo acabo de nacer, a pesar de que tengo 5, 6, 7 años conociendo al Señor. Si tú puedes decir eso, tú has logrado la mitad del camino. Porque hay gente que lo que hacen es que se sienten atacados o culpables. Y el pastor me atacó, el pastor no debió hablar de eso, debió hablar del domingo de resurrección.
y Satanás los envuelve en muchas justificaciones para no recibir la perla, el tesoro que es que una persona logre ser convencida del pecado, que una persona logre ser convencida del nivel de madurez espiritual que tiene. Si usted llegó ahí, logró algo. La pregunta es, y cada vez que yo leo este pasaje me acuerdo de mi esposa, porque ella lo repite mucho. Parece que fue que le tocó mucho. ¿Qué yo puedo hacer para yo madurar espiritualmente? Porque si la palabra dice que uno es el que siembra, otro que cosecha, pero el crecimiento lo da Dios, entonces pareciera como que yo no tengo nada que ver con mi crecimiento y con mi madurez. Esto no es cierto. Claro que sí. Tu participación, lo que tú puedes hacer para madurar a partir de hoy. Número 1, reconoce delante de Dios que tú eres inmaduro o inmadura en un área. Reconócelo delante de Dios. Pídele perdón a Dios por vivir de manera carnal, en base a tus propias creencias, en vez de vivir buscando cuál es la opinión de Dios en esta situación. ¿Qué es lo que Él me manda a hacer? Número 2, tú tienes que tomar la palabra y comértela. Comerse la palabra significa que no solamente leo o escucho sobre un pasaje, sino que cuando me revela algo de mí, yo lo anoto en algún lugar y luego me voy en intimidad con el Señor, decirle: Señor, explícame un poco más de eso, examina mi corazón, mira lo que hay dentro de mí, muéstrame, Señor, cómo yo estoy. Y cuando el Señor te lo revela, tú no vas a sentir acusación si es Él, tú vas a sentir un convencimiento, y en ese momento tú vas a tener la oportunidad de decirle: Señor, perdóname, ayúdame a cambiar, ayúdame, Señor. Este mensaje el Señor no lo trajo para abochornarte o para ponerte por el suelo, todo lo contrario, el Señor trajo esto para abrir tus ojos y abrir tus oídos, porque la realidad es que tú y yo tenemos que madurar, tenemos que crecer. Porque cuando tú crezcas y madures, ¿saben qué va a ocurrir? Que en cada situación de tu vida, todos los días, Dios te va a dar la guía de lo que tú tienes que hacer o decir. ¿No sería eso maravilloso? Y en Hebreos, miren, en Hebreos, Él dijo: me gustaría mucho más seguir hablando de este tema, pero no puedo. ¿De qué tema estaba hablando el autor de Hebreos? ¿Saben lo que él estaba hablando? Él estaba tratando de explicar a los hebreos sobre quién era un hombre llamado Melquisedec, un sacerdote. Él estaba tratando de explicarle a la gente. Te lo voy a resumir porque eso es un estudio que lleva mucho más tiempo. Miren, Jesucristo es un sacerdote de acuerdo a la orden de Melquisedec. Y usted dirá: wow, me van a hablar de religión. No tiene nada que ver con eso. Lo que ese hombre estaba tratando de explicar es que Jesús no es un sumo sacerdote como los humanos, que cada vez que entraban al lugar santísimo tenían que pedir perdón por sus pecados y por los pecados de los demás, y tenían que repetir eso todos los años. Ellos le están tratando de decir a los hebreos: miren, Jesucristo es un sacerdote eterno de la orden de Melquisedec, y Él solamente hizo una ofrenda y no se necesita más nada para que los pecados queden perdonados por siempre. Estoy tratando de explicarle a ustedes que cuando usted pone su fe en Jesucristo, el velo se rompe y Él no tuvo que hacer más que un solo sacrificio. Él no tuvo que llevar a un animal. El sumo sacerdote dijo: yo soy la ofrenda, y se puso Él y derramó su sangre. Y ahora, cuando tú pones tu fe en Jesucristo, cuando tú pones tu fe en Él y Él se convierte en el Señor de tu vida, el Espíritu Santo va a empezar a hacer una transformación de adentro hacia afuera. Vas a empezar a madurar, vas a empezar a caminar. Y el autor se estaba remontando, ¿sabe? Que al Génesis 14, tienes que leerlo después. En Génesis 14 estaba hablándole de esta realidad, de qué pasa cuando yo maduro. Él está diciendo: vas a recibir guía, pero vas a recibir algo más grande. Vas a recibir algo más grande. Abraham, cuando salió, que se separó de Lot por un lado,
Hubo un rey, no le voy a decir el nombre, que conquistó a 5 ciudades más. Y en aquella época las ciudades conquistadas pagaban tributo al conquistador. Pero estas 5 naciones se rebelaron contra ese rey, pero él volvió y los sometió de nuevo. Y en ese sometimiento él fue a Sodoma y Gomorra y tomó presos a mucha gente y le cogió todas sus riquezas. Y Abraham dijo: eso es un problema mío, porque usted acaba de secuestrar a un sobrino mío llamado Lot. Ponga atención a esto. Y dice la palabra que Abraham reunió 318 hombres preparados. Diga conmigo, estaban preparados. Dios no requiere de mucha gente, Él requiere de poca gente, pero que esté preparada. Si tú estás preparado, sometido al Señor, tú no necesitas una muchedumbre. Dios te va a utilizar a ti de manera poderosa. ¿Y sabes qué ocurrió? Abraham fue y atacó a ese rey con 4 ejércitos más, con 318 hombres. ¿Y saben qué? Venció. Y cuando venció, dice la palabra que él se encontró con Melquisedec, ese sacerdote que nadie sabe por dónde empezó ni cuándo terminó. Era rey de Salem, lo que hoy conocen como Jerusalén, que significa rey de paz. La gente dice que ese hombre era una representación de Jesús que se manifestó en esa época. Y Melquisedec le dijo a Abraham: bendito sea el Dios Altísimo que le dio la victoria a Abraham. ¿Sabe qué va a ocurrir cuando tú madures? Va a ocurrir que tú vas a enfrentar grandes situaciones, pero como el Dios Altísimo está contigo, tú vas a poder vencer grandes gigantes. Eso es parte de la madurez. Y yo no sé si aquí hay alguien que quiera recibir ese nivel de madurez. No sé si hay alguien aquí que quisiera poder verse como hijo o hija de Dios, que no necesita de mucho, porque quien yo tengo es el Dios de los ejércitos que pelea mis batallas. Cuando tú maduras espiritualmente, cuando tú dejas la comodidad de estar acostado en tu casa, de no querer sacrificarte y coger una hora los martes para meterte en la escuela, por ejemplo, cuando tú lo haces, Dios va a poner hambre en tu corazón. Al principio va a parecer como una tarea dura que tienes que hacer, siempre es así, pero luego Dios va a poner hambre y tú no vas a poder vivir sin Él. Tú vas a querer estudiar su palabra, tú vas a querer conocerlo cada día más, para que Él, su mente, se meta en tu mente y tus decisiones sean sus decisiones. A eso es que Dios te llama. Y dice la palabra que Melquisedec bendijo a Abraham. Y Abraham cogió el 10% de todo lo que había recibido y lo diezmó a Melquisedec. ¿Sabe lo que está diciendo la palabra? Que si tú maduras, tú vas a recibir no solamente guía del Espíritu Santo, pero si tú maduras espiritualmente, tú vas a recibir, tener una relación tan grande y tan íntima con el Dios Altísimo, que donde quiera que tú vayas, tú vas a llegar como Elías. Así peleo mis batallas. 2 personas y un ejército rodeándole, y el siervo quejándose: nos van a meter mano, nos vamos a matar, por favor. Y cuando él abrió los ojos, él dijo: muy grande el que está afuera, pero más grande es el que vive dentro de mí. Más grande es el que vive dentro de mí. Póngase de pie y vamos a orar. Más grande es el que vive dentro de mí. Tú vas a caminar en medio de la sombra del valle de muerte, y Él te dirá: no temas, porque yo estoy contigo. Yo voy contigo donde quiera que tú te muevas. Mi vara y mi callado te infundirán aliento. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así. Aunque veo que estoy loco,